Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 222, segmento número 4. Recordamos la etiqueta de la semana, nueva época de transición al socialismo. Recordamos nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros, 412-065-1749, y vamos de inmediato a sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. Bueno, aquí en este segmento Visión Geopolítica hemos evadido algunas informaciones que son importantes, pero es muy importante los dos temas que vamos a tocar. Como primer tema, tenemos tema de introducción, Venezuela activa operativo para atender población desplazada desde Colombia. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, informó que por instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se desplegaron todos los medios necesarios para brindar atención humanitaria a los desplazados de colombianos que llegan al país, producto de la violencia registrada en la región del Catatumbo, en el norte de Santander. Gil explicó que en las últimas 48 horas ha surgido una situación de violencia en ciertos municipios de Colombia, en la frontera con Venezuela, donde se ha generado una serie de enfrentamientos entre distintos grupos armados de la zona, que ha provocado una ola de desplazados, quienes fueron recibidos desde este viernes en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, ubicado en la frontera con Catatumbo y Tibú, en Venezuela, y en el municipio García de Eiva, en el estado Táchira. Vamos a pedir de inmediato un video con Iván Gil, vamos a un comentario y también tenemos un contacto directo con nuestro hermano alcalde bolivariano del municipio Jesús María Semprún, economista Darío Díaz, para que nos dé un parte informativo de la situación en este momento ahí en la frontera venezolana, de este lado Casigo al Cubo, del lado de allá la población de Tibú. Vamos entonces al video con Iván Gil, regresamos con los comentarios y nos vamos con Darío Díaz. En varios municipios de Colombia, en la frontera con Venezuela, se han generado una serie de enfrentamientos entre distintos grupos armados de la zona, ha generado una ola de desplazados. Estamos hablando de cientos de familias que se han visto obligadas a refugiarse en territorio venezolano. Nosotros hemos recibido la instrucción directa del presidente Nicolás Maduro Moros a desplegar todos los medios necesarios disponibles para la atención humanitaria de esta crisis que se generó en Colombia. Venezuela siempre está presta a ayudar en la frontera. Venezuela, la diplomacia bolivariana de paz, Venezuela como un país de paz, Venezuela como un país hermano de Colombia, bueno, pone a disposición todo esto. Estamos hablando de despliegue en materia de salud, en materia alimentaria, en materia de refugio, a todas estas familias que se han visto obligadas a desplazarse, como en otras ocasiones, hacia territorio venezolano. Y nosotros estamos también coordinando con el gobierno colombiano, hemos enviado y hemos llamado a su Cancillería, precisamente para ofrecerles todo el apoyo para que la población civil que se vea en necesidad de moverse, de salir de sus casas, de su territorio, pueda encontrar en Venezuela ese refugio, esa atención a sus familias. Bueno, ahí terminamos con el video donde comenta nuestro canciller Iván Gil sobre la situación que estamos viviendo en este preciso momento de las últimas 72 horas para acá, en la frontera del lado colombiano y del lado venezolano, y en la población de Tibú, lado colombiano, y Casigo del Cubo, lado venezolano. Yo voy a ser muy responsable con este análisis sobre la geopolítica que encarna aquí en el entorno de nuestra frontera, y es que tenemos aquí dos fuerzas militares enfrentándose al margen del ejército colombiano, del lado colombiano, y en el margen del ejército venezolano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana del lado venezolano. Primero, hacer una retrospectiva de qué son las FARC. Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, que hoy día terminaron llamándose Ejército del Pueblo, igual que el Ejército de Liberación Nacional, surgen como tal en el año de 1964, al término de la década de la violencia que se inicia en Colombia cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán en el año 1947. Da Rojas Pinilla un golpe y desde entonces se inicia en Colombia, la verdad, una era, una época, una década de violencia, 1948-1958. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen su origen allá en Marquetalia, una vez que el ejército colombiano en su acción comandada Soberanía bombardea Marquetalia. Bueno, quien es ahí su fundador, el señor Antonio Marín, conocido también como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Efijo, comanda y funda en 1964 con Jacobo Arena las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Simultáneamente, el Ejército de Liberación Nacional. Hay una diferencia aquí. Manuel Marulanda Vélez era un campesino medio latifundista con familia y amigos que se ve golpeado por estos años de violencia de 1948 a 1958 y decide fundar con los campesinos y con los ganaderos y los empresarios rurales de la zona de Marquetalia un movimiento para defenderse de los abusos del gobierno y de los grandes terratenientes en lo que era el conservadurismo. Así es un origen de una guerrilla prácticamente de campesinos y campesinas, no así el Ejército de Liberación Nacional, que es fundado por intelectuales, que es fundado por profesionales, que se funda al norte de Santander, en la hermana República de Colombia, que tiene miembros becados en Cuba y que tiene miembros estudiando en universidades de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional fue fundado por Fabio y Manuel Vargas en su primera influencia, pero también tuvo la influencia de la Iglesia Católica, del cristianismo, a través de la teología de la liberación del sacerdote campesino, sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo, que murió en combate un año después, de 1964 en 1965. Lo cierto es que el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia emprenden lo que llamamos el inicio de la lucha armada organizada en Colombia contra el status quo, contra el establishment de gobierno que no dejaba pasar más allá de lo que era el Partido Liberal y lo que era el Partido Conservador, poder tener aspiraciones, las grandes masas populares en los sindicatos, en los campesinos, las zonas rurales, etcétera. Estas dos guerrillas estuvieron combatiendo por más de 60 años, prácticamente dominando unos territorios, otros territorios. Otras guerrillas hubieron ahí, el movimiento Quintín Lamé, el Ejército Popular de Liberación, el mismo M-19. Las guerrillas de la FARC, ellos acordaron un cese definitivo al fuego y firmaron un acuerdo de paz en el año 2016 en el mandato del expresidente Manuel Santos, con bombos y platillos, firmaron y lamentablemente en el devenir del tiempo no se cumplieron las demandas con las cuales se firmaron esos acuerdos en el año 2016, 2012, 2016, 4 años de negociaciones en Caracas, en México, en Viena, en Noruega, en La Habana, Cuba. En verdad, aun cuando algunas garantías se dieron, la mayoría de ellas no se dieron, por lo que sucedió que hay desmovilizados y hay rearmados de la FARC. Los rearmados, que están comandados por Iván Márquez, están en negociaciones ya con el gobierno de Colombia. No sabemos en qué estatus está esa negociación. Y el Ejército de Liberación Nacional, bueno, ha seguido combatiendo. Estuvo ahí en procesos de paz desde el gobierno del mismo Uribe, de Iván Duque. Cuando ganó Petro fueron acuerdos y creo que se dieron 5, 6, 7 ciclos de negociaciones, pero definitivamente el gobierno de Petro rompió los acuerdos o la exploración o la agenda que se estaba construyendo para llegar a unos acuerdos de paz con el ELN. Todos sabemos que el ELN funciona sobre todo en la parte norte de Santander, frontera con Venezuela. Pero vamos al caso en sí, y yo muy responsablemente lo voy a decir. Las FARC
EP, Ejército del Pueblo, que está combatiendo ahí en la zona de Tibú, no es una guerrilla rearmada, no señor, es una guerrilla desmovilizada que está unida al narcotráfico, a las mafias del narcotráfico, y se ha convertido por supuesto en un cartel del narcotráfico y hace vida ahí y está combatiendo ahí con las AUC rearmadas también, que son los paramilitares. No son desmovilizados, no son rearmados, no son rearmados, son desmovilizados, porque la parte rearmada de la FARC todos sabemos que está en negociación con el gobierno de Colombia, más no así el Ejército de Liberación Nacional, que sigue combatiendo por más de 60 años por las aspiraciones de la mayoría del pueblo venezolano, de los campesinos, de los estudiantes, de los indígenas. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen posibilidad de llegar a un acuerdo de paz ni siquiera con este gobierno de Petro, que es un gobierno de izquierda. Y este tema de lo que está pasando allá en la frontera de Venezuela, que se ha desatado entre 72 horas, no es una guerrilla entre la FARC y el ELN, es una guerrilla entre el ELN y por supuesto grupos desmovilizados de la FARC unidos al narcotráfico, patrocinado por los Estados Unidos de Norteamérica con complacencia de las fuerzas militares de Colombia. Óigase bien, lo digo con mucha propiedad, desde que Álvaro Uribe ganó en el año 2002-2010, en Colombia se sucedieron la instalación de 7 bases militares posteriores a lo que fue el Plan Colombia, que era para erradicar todos los sembradíos de cocaína, y esta inversión de 9.000 millones de dólares que hizo los Estados Unidos de Norteamérica se utilizó fue para neutralizar los grupos de guerrilla de allá de Colombia, los alzados en armas, el ELN, el EPL, la FARC-EP, y no para erradicar o sustituir los cultivos, al contrario, se reforzaron las Autodefensas Unidas de Colombia, creación de Carlos Castaño y Fidel Castaño, y su fundador cooperante inmediato en gobierno y en finanzas del narcotráfico, Álvaro Uribe Vélez. Esta guerrilla que dice que siguen ellos usando la guerrilla de la FARC, jamás ni nunca va a estar combatiendo ni por territorio, ni por nada con el Ejército de Liberación Nacional, que lo que está es buscando la paz con el gobierno de Colombia después de más de 60 años. Lo que pasa es que todos saben lo que yo sé, y si no, vayan, estudien, métanse, lean. Todos sabemos que los carteles colombianos de la droga están infiltrados por la DEA de los Estados Unidos, desde el cartel de Sinaloa, que está operando en Colombia y sobre todo en la frontera de Colombia con Venezuela. Así que esos desmovilizados de la FARC, que son unos paramilitares, están defendiendo laboratorios, sembradíos, ¿verdad?, y pistas donde se traslada y se transporta droga. Y el Ejército de la Liberación Nacional, que es un ejército que nació ahí, entre lo que es Tibú, La Gabarra, entre lo que es Casigua del lado venezolano y el municipio de Neiva del lado ahí venezolano también, pero en la frontera de Táchira. Esa guerra que se está dando ahí, que ha ocasionado, por supuesto, la desmovilización ya de miles de colombianos que el gobierno de Venezuela responsablemente acogido a los tratados de Viena, al derecho internacional humanitario que procede en este caso a la regularización de la guerra y a la no hacerle daño, que no hayan heridos ni muertos a la población civil, tiene que verse en la necesidad, por los acuerdos internacionales que tiene, de socorrer ahí en la frontera a nuestro gobierno municipal y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando todo lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para que las familias que vienen, hombres, mujeres, niños, que sí vienen desplazados, ellos sí vienen desplazados por una guerra donde ellos son víctimas y donde por el acuerdo internacional humanitario y la regularización de la guerra, que nace, por cierto, en el armisticio de 1820 entre Bolívar y Morillo, ahí en la población de Santa Ana, Estado Trujillo, es ratificado en 1849-1859 en Ginebra. Ese acuerdo internacional humanitario es lo que le permite a Venezuela ir a la frontera y socorrer a nuestros hermanos colombianos, campesinos, comerciantes, estudiantes, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Cuántos van que han cruzado la frontera y los estamos atendiendo aquí en carpas, en el estadio, en el hospital, dándoles comida, dándoles asistencia médica, socorriéndolos, enviándolos a donde estén sus familiares? Porque la verdad es que aquí en Venezuela
hay un poco más de 7 millones de colombianos que han sido desplazados por la guerra que tiene Colombia desde hace 70 años, porque en Colombia sí hay una guerra y nosotros pensamos que esta guerra iba a parar con el presidente Petro, pero lamentablemente no hubo voluntad de gobierno ni voluntad política, ni hubo un consenso general entre la sociedad colombiana, su Fuerza Armada, sus intelectuales, sus universidades, para que en verdad hubiese un cese al fuego definitivo y un acuerdo de paz definitivo con el Ejército de Liberación Nacional. Ahí están las consecuencias. Ese combate entre el Ejército de Liberación Nacional y las mal llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que no son sino paramilitares, traen como consecuencia el desplazamiento de víctimas de la guerra, de víctimas del conflicto armado colombiano, y nosotros los venezolanos los recibimos aquí con los brazos abiertos, no como han recibido ellos con la xenofobia que han recibido a los venezolanos que en busca del sueño en otro país o el sueño americano han tenido que irse a Colombia para seguir a Ecuador, a Perú, a Chile, etcétera. Nosotros aquí tenemos el mejor país del mundo para que todos esos venezolanos que se fueron a Latinoamérica, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, el mundo, los que están en México, vuelvan a Venezuela, que aquí los estamos esperando. Así que bueno, gracias al trato humanitario de los hijos herederos de Bolívar, de Urdaneta, de Sucre, nosotros estamos atendiendo a todos esos desmovilizados, a todos esos cuyo territorio, en fincas, en haciendas, en huertos, en conucos, a los campesinos, los estamos trayendo aquí seguro a Venezuela y seguro aquí conseguirán familia, seguro aquí lo que sí consiguen es un gobierno humanitario que les va a dar la mano y que les va a solucionar en verdad su problema en el corto, mediano y largo plazo. Pero yo tengo aquí para terminar una comunicación en vivo y directo con el alcalde del municipio Jesús María Semprún, economista Darío Díaz. Yo voy a pedir por favor la conexión de inmediato porque quiero hablar con mi hermano bolivariano Darío Díaz, que seguro está ya al frente de el gobierno nacional bolivariano, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los organismos de inteligencia y contrainteligencia, pendiente de lo que está pasando ahí en la frontera entre Casigua del Cubo, entre Titribú, entre La Gabarra y entre García de Eiva. Adelante, Darío. Hermano alcalde, muy buenas noches. Quiero expresarle mi saludo afectivo y revolucionario y aprovechar su programa para enviar un mensaje al pueblo del Zulia y a todos los televidentes de su programa para enviar información veraz que permita a nuestro pueblo mantener en estos momentos la sindéresis requerida. Hemos recibido instrucciones directas del presidente Nicolás Maduro de hacer un despliegue de un dispositivo que dispone la República Bolivariana de Venezuela, la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, regida por los convenios internacionales firmados por Venezuela, una fuerza de tarea que tiene experiencia internacional, que ha estado en otros países en situaciones de emergencia y se ha instalado aquí en Casigua del Cubo para poder atender algunos efectos y las incidencias que derivan de la crisis de estos conflictos de los fenómenos de frontera. Por supuesto, este despliegue que hace el gobierno bolivariano está centrado en los principios de la unidad popular militar. Hay un despliegue de fuerzas sociales, de varios componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también en el espíritu de hermandad y de solidaridad y humanismo de nuestro gobierno revolucionario con el pueblo colombiano y con todo el pueblo del sur del lago. Se ha creado un esquema operacional de varios puntos de recepción en las desembocaduras de los caminos fronterizos, en la zona fluvial del río Catatumbo, y se ha establecido una ruta de traslado hacia un refugio principal que, cumpliendo los estándares de los refugios internacionales, tiene atención en distintas áreas sociales, atención en salud para garantizar antes que nada el estado físico de los desplazados, atención alimentaria para garantizar
que estén energizados, recreación para los niños y hasta la pernota, hasta poder dormir y hacer descanso en el refugio. Hasta ahora pudiera transmitirles que el parte oficial resume 1.521 desplazados en 48 horas, de los cuales más del 95% son connacionales venezolanos que están regresando. 1.263 pertenecen a municipios del estado Zulia, 70 al estado Barinas, 133 del estado Táchira y 55 que están en refugio, que ya se han informado entre las cancillerías para hacer el proceso de reubicación familiar. Y bueno, trabajando para que Venezuela, en este contexto, cuando han salido voceros de la ultraderecha a pedir invasión contra Venezuela, argumentando una situación política que no existe, que está inventada, como Álvaro Uribe, pues el gobierno venezolano siendo referencia nuevamente de promover la paz en el entorno fronterizo y en toda Latinoamérica y en el mundo. Bueno, Darío, ¿me escuchan? Te escucho perfectamente, hermano. Bueno, la verdad es que te agradezco porque este parte solamente lo tendrá en este momento el presidente de la República, seguro. Nicolás Maduro Moro es el ministro de la Defensa y bueno, nuestro comandante también, jefe del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Excelente, excelente, mira. 1.521 desplazados, 1.263 venezolanos, o sea, el 95%, atendidos ahí por el gobierno revolucionario que tú presides como alcalde de la alcaldía de Jesús María Semprún, con protección civil, seguro con miembros de la red y Zulia, con miembros del comando de la SODI, en fusión popular, militar, policial, de inteligencia y contrainteligencia, atendiendo al llamado de la patria ahí en la frontera. Yo hice en la introducción de este tema un reclamo duro y fuerte, porque yo no tengo dudas, Darío, no sé cuál es tu apreciación, pero este conflicto entre la guerrilla del ELN y en estos paramilitares disfrazados de ejército de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, yo no me lo como. Para mí es un conflicto entre paramilitares y guerrillas, que también son grupos irregulares ahí en Colombia y que también de una u otra manera afectan negativamente la paz, la tranquilidad y la convivencia en Venezuela. Pero ya nosotros sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica, infiltrados ahí en la DEA con el cartel de Sinaloa, tienen una guerra ahí, tienen un malestar ahí en la frontera para que personas no deseables de los diferentes trenes delincuenciales que denuncia Diosdado Cabello, que se han ido a Colombia, a Perú, a Chile, a los mismos Estados Unidos de Norteamérica, vayan a penetrar ahí con el paramilitarismo y vayan a sentarse y vengan aquí a refugiarse para temas en cuanto a acciones de mercenarios, acciones de paramilitarismo y acciones de personas no deseadas, que ya nosotros en Venezuela salimos de ellas. Nosotros aquí en Venezuela, el 10 de enero de este mismo año 2025, nuestro presidente electo constitucionalmente ya es presidente en pleno ejercicio de sus funciones para el periodo 2025-2031. Nosotros sabemos que esos 2.100 kilómetros lineales de frontera que tiene Venezuela con Colombia, desde el hito número 1 ahí en La Guajira, hasta allá, hasta los llanos orientales colombianos, ahí no hay presencia, no hay mucha presencia, no hay casi presencia del Estado colombiano, de sus fuerzas policiales, de sus fuerzas militares, pero sí hay presencia de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en plena fusión, repito, popular, militar, policial, de inteligencia y contrainteligencia. Hay que tener mucho cuidado porque pueden venir ahí filtraciones de personas, de delincuentes, miembros de carteles de la droga, miembros del tren o los diferentes trenes delincuenciales que aquí, gente infiltrada de la DEA, de la CIA, del FBI, de las fuerzas militares norteamericanas disfrazados ahí en mercenarios. De eso también tenemos que cuidarnos, porque ahí del lado colombiano hay 7 bases militares. Ahí se hizo una inversión de $9.000 millones para acabar con los cultivos
de cocaína, de marihuana, de heroína, de laboratorios de pistas, y fueron invertidos para reforzar las Autodefensas Unidas de Colombia, que tú sabes que su máximo líder es Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Así que bueno, tú como gobernante de ese municipio tan neurálgico para la seguridad integral de la nación, debes estar ahí pendiente con el poder popular para que nadie extraño venga a perturbar el orden en una alcabala, en un cuartel, en una entidad gubernamental, ahí en todo lo que es el municipio Jesús María Semprún. Yo te agradezco mucho por este pase y esta oportunidad que le das a el Zulia, Venezuela, América y el mundo, porque este programa se ve en todo el mundo a través de las redes sociales por señal abierta del canal 11 del Zulia, y se transmite y se repite por Radio Nacional de Venezuela y se escribe todo lo que pasa aquí por Vención Final. Dame un último detalle, una última conclusión más allá del parte de los desplazados, de la atención que le está dando integralmente el gobierno nacional, tu punto de vista de la geopolítica, de la guerra, de un hombre de frontera, de un hombre estudioso y conocedor de estos acontecimientos, como estoy seguro eres tú. Si puedes hacerlo, por favor, quiero escuchar tu opinión ya política y no un parte de guerra. Sí, bueno, efectivamente, el mayor riesgo en la frontera, dada su porosidad, es cualquier movimiento de paramilitares y que tenga alianza con la ultraderecha colombiana, cuyo líder guerrerista es el expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, complemento la información que estás dando, están los organismos de inteligencia y contrainteligencia haciendo verificación de todas las personas con los sistemas nacionales, con los sistemas internacionales, de los que quedan en resguardo o en refugio. Por supuesto, la geopolítica de la zona es una geopolítica bastante interactiva, muy interactiva, y representa un seguimiento permanente del gobierno bolivariano, porque bueno, todos los planes que se han construido de invasión sobre Venezuela tienen como objetivo la incursión por estas zonas del territorio de Cacigua que colindan con el norte de Santander. Y por supuesto apostamos siempre incondicionalmente a velar por el diálogo, por la paz, en las condiciones, en el contexto en que estamos. Venezuela triunfa en el campo de la paz, y esas son las orientaciones del presidente, de seguir trabajando para garantizar los diálogos, las conversaciones y poder tranquilizar esta zona, esperando, por supuesto, respetando los territorios de la hermana República de Colombia, y bueno, pidiendo al gobierno colombiano no abandone los caminos del diálogo, y bueno, el presidente Nicolás Maduro, con su liderazgo en la geopolítica de Latinoamérica, estamos seguros que está desarrollando los mecanismos pertinentes para garantizar en estos próximos días retorne todo a su normalidad y siga el curso nuevamente de la convivencia, el desarrollo económico del municipio, que se ve afectado por esta situación, que apostamos a que sea circunstancial. Hemos observado cómo en los comercios hay algunas fallas de alimentos. Estamos en comunicación con el Ministerio de Alimentación para poder hacer unos despachos especiales y bueno, tomando todas las medidas para que este plan que ha orientado el presidente Nicolás Maduro garantice las condiciones de tranquilidad, de paz y de armonía en el territorio fronterizo. Bueno, excelente. Alcalde bolivariano del municipio Jesús María Semprún, economista Darío Díaz. Bueno, qué bueno tenerte a ti allá en Jesús María Semprún, porque tú estás ahí a 45 minutos a pie del conflicto, en toda la frontera entre Tibú, La Gabarra, Catatumbo, García de Evia y todo lo que es el norte de Santander. Bueno, ahí están nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en fusión con el Poder Popular, las policías de inteligencia y contrainteligencia, a darle toda la atención a los desplazados
migrantes que están entrando y bueno, y si son venezolanos, más aún debemos nosotros de cooperarle para que se reúnan con su familia. Eso solamente lo hace un gobierno socialista, un gobierno cristiano, un gobierno humanista, un gobierno bolivarianista, socialista, profundamente chavista y en coordinación total con el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y jefe de Relaciones Exteriores. Yo estoy seguro, cualquiera sea la cantidad de los desplazados, aquí el gobierno de Venezuela los va a recibir. Hay que tener mucho cuidado con los mercenarios que quieran infiltrarse, mucho cuidado con los que quieran aprovechar que estos desplazados entren a Venezuela para que traigan sustancias psicotrópicas y estupefacientes de ahí, de esos laboratorios que controlan las Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo colombiano y los desmovilizados de la FARC y toda el AMPA organizada de esa zona. No pasarán. Nosotros mantendremos nuestras fronteras bien cuidadas con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestras policías, con nuestros gobernadores fronterizos y con nuestros alcaldes fronterizos, como me toca a mí en el municipio de Almirante Padilla, que tú sabes que es un municipio fronterizo, y como te toca a ti también en esa zona en verdad tan álgida, y bueno, ojalá y ese conflicto sea reducido de aquel lado por a quien le toca, por el presidente de Colombia. Llame a la unidad de su pueblo, llame a los campesinos, llame a acordar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, termine de culminar el proceso de paz Chucuto que firmó Manuel Santos en el año 2016 con los rearmados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, que ahora se han convertido en un partido político, que tienen algunos escaños en la Cámara de Representantes, que tienen algunos senadores, pero que también los están matando en los corredores rurales, los movimientos sociales, en los sindicatos, y los han dejado embarcados. Algunos se han rearmado, otros se desmovilizaron y están con la delincuencia. Lo importante es que no vamos nosotros a importar delincuencia de desmovilizados, no vamos a importar delincuencia de desplazados disfrazados para que vengan aquí a causar zozobra. La paz y la tranquilidad que hemos ganado nosotros los venezolanos en esta revolución bolivariana, no podemos votarla así de un día a otro, de un momento a otro, porque así el imperio norteamericano lo quiera. Bueno, gracias Darío. Vamos a otra noticia de este segmento importante aquí en Visión Global Más Plus. Bueno, me toca ahora la parte aquí. ¿Dónde está? Aquí está, se me había perdido. Bueno, el otro tema que vamos a tocar aquí en Visión Geopolítica: entra en vigor cese al fuego en la Franja de Gaza. Este domingo entró en vigor el cese al fuego en la Franja de Gaza. Tras 15 meses de constantes ataques y bombardeos por parte de Israel, el cese se da luego del acuerdo entre ambas naciones a cambio de la liberación de rehenes. La situación sale de acuerdo a lo planeado. Al menos 33 rehenes tomados por Hamas desde el 7 de octubre del 2023 serán puestos en libertad en la primera fase de la tregua, la cual se extenderá por 42 días. Bueno, la verdad es que no me da o no tengo tanto tiempo para hacer un análisis profundo en esta noticia tan importante. Yo me alegro, y tengo que ser honesto, y me alegro a medias, porque es un cese al fuego de una guerra que tiene más de 70 años, de una batalla que tiene un poco más de un año, pero que tiene como saldo 46,000 y tantos muertos, 110,000 y tantos heridos y lesionados, más de 11,000 desaparecidos, y toda una estructura de una ciudad, de un espacio milenario como es Palestina, totalmente destruida. Muy bien para los palestinos que tienen ya 3 días sin escuchar los bombazos, los misiles, el arraso que hizo la tropa del Estado sionista de Israel. Una breve reseña: nosotros sabemos que el sionismo surge desde mediados del siglo antepasado, finales de la década de 1890, cuando Hasser, creador del sionismo, les busca un espacio, un territorio para el mundo o la población judía que vagaba o estaba por todo el mundo. Se firmó por allá después de la Primera Guerra Mundial en 1818 el Tratado de Balfour, y el Imperio Otomano cedió
a los británicos, y después de la Segunda Guerra Mundial era Artifice Ben-Gurión, David Ben-Gurión, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas en 1947, partió el territorio de Palestina en dos, dejándole reducido el 15% del territorio, Gaza y Cisjordania, al pueblo palestino, e llevando ahí ya 1 millón de israelitas que estaban, y se funda el Estado sionista de Israel en mayo de 1948. A partir de ese momento se inicia una guerra que no termina de terminar y que ahora vienen aquí con un cese al fuego por 42 días. Debería de paralizarse la guerra totalmente, llegarse a un acuerdo y definitivamente crear el Estado de Palestina para que la nación palestina, la etnia palestina, siga viviendo ahí en los territorios de Gaza y de Cisjordania y el este de Jerusalén, que fue la propuesta inicial que hizo la Organización de las Naciones Unidas en 1947, que no terminó de firmar, pero así lo decidió David Ben-Gurión, con el 1 millón de habitantes que ya tenían ocupado el territorio que está ocupando el Estado sionista de Israel. Y bueno, de ahí vino 1956, vino la guerra de los 6 días en el año 67, vino la guerra del Yom Kippur en el 1973. Y bueno, del lado de Palestina se crea o se inicia con Yasser Arafat, el partido Al-Fatah, la ocupación de Gaza y Cisjordania, hasta que aparece el grupo Hamas, un grupo de resistencia, un grupo de ayuda humanitaria a Palestina, un grupo armado también y un grupo político que toma el gobierno en el año 2006 y desplaza a Al-Fatah, ya muerto por supuesto Yasser Arafat, años anteriores. Lo cierto es que ahí hay una guerra del sionismo israelí contra la etnia palestina, el genocidio para acabarlo, esa es la verdad, para acabarlo. Ojalá, así como ya se da este inicio con seguro la aprobación de Donald Trump, quien asumió hoy por segundo periodo la presidencia de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, se llegue a un final. Y yo soy de los que creo que si la Organización de las Naciones Unidas reconoce la creación del Estado de Palestina y se le da a ellos el Estado-Nación, que es lo que están solicitando, su territorio para reconstruir su patria, el problema se acabaría. Pero todos sabemos que esta guerra viene de hace muchos años y que Israel o el Estado sionista de Israel es un monstruo económico, militar, que ha sido capaz en 1967 de ocupar no solamente todo el territorio de Gaza y Cisjordania, sino también poblaciones vecinas como las de Egipto, Omán, Siria y el mismo Líbano. Ahí están ocupando todavía los altos del Golán y ahí siguen enfrentados al Hezbollah. Bueno, ojalá y haya un entendimiento perdurable para que esta guerra no se reinicie y el pueblo de Palestina pueda reconstruir todo lo que le han destruido y que la Organización de las Naciones Unidas en verdad decrete ya, decida ya por mayoría la creación del Estado de Palestina y que otras guerras terminen, pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento. Se me ha pasado el tiempo, pero esto ha estado muy interesante. Vamos a saludar aquí las personas que me escriben y después vamos a un video y regresamos con el último segmento número 5. ¿Me apasiono yo con las noticias? Claro que me apasiono, porque se están dando resultados positivos. Un cese al fuego por 42 días no es suficiente, no es la panacea para terminar el horror, el genocidio, el holocausto del pueblo palestino, pero son 42 días que por lo menos, si se respeta, sabemos que no van a haber bombardeos del Estado sionista de Israel, que las madres, que los esposos, que los hijos podrán rescatar lo que les queda de propiedad, de vivienda y también los restos de sus seres queridos que se han perdido en esa guerra desigual, en una guerra asimétrica por capricho del señor Benjamín Netanyahu, su fuerza armada, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Joe Biden, y bueno, vamos a ver ahora qué va a hacer el señor Donald Trump al respecto. Aquí tenemos a Jesús Montilla. Felicitaciones a Alberto Sobalbarro por su gestión, por su empeño en esta importante misión. Carla Nava, un aplauso para Alberto Sobalbarro por su gran trabajo. Estamos seguros de que seguirá cosechando éxito. Gracias.
María Zárraga, agradecemos su sensibilidad y compromiso con la protección de los más vulnerables. Gracias. Marlon Díaz, excelente trabajo, Alberto, tus resultados son impresionantes con Sobalbarro, vamos pues, gracias. Michael González, quiero expresar mi admiración por su capacidad de resolver los problemas complejos de nuestro municipio. Tus aportes son invaluables con Sobalbarro, vamos pues, gracias. Humberto Nava, Alberto, quiero agradecerte por tu excelente trabajo, por el proyecto de la planta potabilizadora, por tu capacidad para analizar datos complejos y encontrar soluciones innovadoras. Gracias. Néstor Romero, vamos pues hacia el municipio modelo de Venezuela, claro que sí. Rodrigo Vargas, excelente programa. Luis Enrique Borjas, en sintonía con el mejor programa de Venezuela con Alberto, vamos pues. Humberto Rincón, saludos, señor alcalde, excelente trabajo rumbo al socialismo, infinitas bendiciones, amén. Yaqueni del Carmen, saludos alcalde y gracias por devolverle la tranquilidad al pueblo padillense. Excelente gestión, alcalde, Dios lo bendiga y lo llene de mucha sabiduría. Somos Venezuela presente en el mejor programa, gracias. Marlon José Delgado, saludo alcalde, comenzando este 2025 con todos los hierros. Sobalbarro, vamos pues. Michael González, Sobalbarro, vamos pues, lo mejor de esta gestión. Las brigadas socialistas territoriales Islas Felices para el vivir bien ciudadano de Almirante Padilla. Se me acabó el tiempo, vamos de inmediato a un video y volvemos con el segmento número 5. Se avecina una nueva era expansionista de Estados Unidos con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Las aspiraciones del nuevo presidente estadounidense van desde incorporar a Canadá como nuevo estado de la Unión a recuperar el Canal de Panamá, pasando por hacerse con el control de Groenlandia. El objetivo es consolidar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental, al tiempo que Washington se prepara para hacer frente al ascenso de China como potencia global. Y en su pugna por mantener la supremacía, Washington está dispuesto a presionar incluso a sus tradicionales aliados para obtener ventajas en el ámbito económico o militar. Una estrategia que no está exenta de riesgos. Imponer la ley del más fuerte en las relaciones internacionales pone en entredicho el orden basado en reglas que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, dice defender.